va? De vuelta aquí en mi ciudad, y para hablar de algo que realmente es muy interesante, que es la cultura. ¿Qué conocemos? ¿Qué definición le damos a esa palabra cultura? Y que por supuesto no pasa solamente por lo artístico. La cultura abraza muchas cuestiones, abraza la solidaridad, el saludo, el abrazo fraterno, nuestros orígenes, nuestras raíces, el amor hacia nuestro terruño, y qué mejor que encontrar a una persona, a una amiga muy querida por mí, una gran música, una gran artista, una persona realmente muy interesante para hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué es la cultura? Y esa es la pregunta. Se las presento, sí. Betiana Charny, una gran música, una gran persona. Le preguntamos qué es la cultura. Tranqui, empezaste. Primero pienso en que si va a haber islas en un tiempo. Carlos del Frade dice que uno no puede conocer lo que no ama, ¿no? Ni amar lo que no conoce. Entonces, nosotros desconocemos mucho. No tenemos contacto con las cosas lindas de nuestra ciudad. Pensamos que las cosas lindas es que abra un bar nuevo, industrial y moderno, con sillas altas y cerveza artesanal, que está buenísimo, me encanta, pero tenemos nada, fuego casi todos los días hace 2 años, y es muy poco lo que hemos hecho por eso. Yo me hago responsable también, ¿no? Digo, entonces es muy difícil que se pueda producir algo con un vínculo a la tierra o a lo que nos circunda si no lo miramos. Así como no miramos tantas cosas, ¿no? Y bueno, terminamos mirando lo que quieren que miremos, y eso hace que dejemos de mirar a nosotros que somos con el entorno, o sea, al vínculo que tenemos y qué es lo que puede llegar a emocionarnos o producir una música, una pintura, una poesía, un cuento. Hay gente que lo hace, por suerte, y muy hermosamente y muy talentosamente. No es la que vamos a ver en los medios, y probablemente sea más difícil para quien no sea un poco más curioso acceder a eso, ¿no? Como no está en tal y tal mainstream, en tal y tal voz autorizada que pueden ser los diarios, no sé, alguna gilada esa, no hay cultura. Y de repente, o sea, ¿qué es la cultura? Podemos empezar a indagar ahí un montón, preguntarnos acerca de las tradiciones. Yo pienso que está re bueno, qué sé yo, que haya en Villa una movida de freestyle, que haya en Villa tipo que la juventud esté haciendo cosas que tengan que ver con lo que su generación necesita también. Tiene que ver mucho los tiempos. Claro, no tienen por qué cantar chamamé. O sea, pero no podemos pretender ni enojarnos con que eso como eso lo dice pase. Galeano, lo decía Galeano, decía que la cultura siempre está en movimiento. Claro, porque si no es como si la tradición es un muerto que vos llevas encima, o sea, nadie quiere ir con eso. O sea, cuando la tradición deja de ser algo que nutre y es algo que pesa, o es algo que limita, hay que cuestionarlo, si no, no se puede avanzar. Entonces, bueno, no podemos enojarnos ni pedirle a la juventud que haga cosas que no tienen que ver con su identidad. Pero ¿cómo se construye la identidad? Y si no hay un contacto, si la isla a la que podemos acceder por tierra está dejada hace miles de años por todas las voluntades políticas y las desidias de los políticos,
si dejamos que el fuego nos coma como nos está comiendo, si dejamos que en una cumbre haya hoy, en este momento, no sé, 10 presidentes diciendo cómo van a manejar el envío de dióxido de carbono del mundo en estos años, y nosotros acá como viendo cómo nos rompen nuestra casa y sin hacer nada, lamentablemente ahí yo siento que ganaron y que la cultura del amor, de la humanidad, de lo creativo pierde. Y después está lo que hablabas vos antes, que es que bueno, que hay un montón de gente que está mucho más conectada a su amor y a su creatividad y genera proyectos como Naturaleza Viva en el norte de Santa Fe, o miles de otras cosas, repertorios de músicas hermosas, pensando en la cultura, no sé, diseño, digo, hay, no es que no. Y tienen una voz y hay un recorrido. Estaría buenísimo como encontrar maneras de que esa comunicación suceda, de que eso circule, digamos, un poco más, ¿no? Sí, mira, el otro día un amigo puso en Facebook, me encantó. Se quejan de Halloween, pero un montón escuchan una samba y se asustan y le ponen chúquera al mate, ¿no? Como, o sea, eso era anecdótico, pero qué sé yo. La colonización viene por muchos lados. Vos preguntás qué pasa con nuestra cultura y nosotros hace 25 años que no somos dueños del Paraná. Por el Paraná se fugan las riquezas de nuestra tierra y se las llevan todos los extranjeros. Nosotros no nos queda nada, ¿no? La hidrovía, como... Entonces, ¿cómo vamos a valorar el tesoro de nuestra música literaria si no cuidamos primero el fruto de nuestra tierra y se la regalamos a los dueños de todo? Somos colonia nosotros. Entonces la colonización está en el lenguaje y no tiene que ver con si pongo una E y digo nosotros. Tiene que ver con que, o sea, nos molesta eso, pero después cada vez más estamos hablando en inglés todo el tiempo. Hoy fui al registro civil. Ay, está re mal que diga esto, pero lo voy a decir. Además de que vi como una mujer que era funcionaria pública ejercía violencia contra otra mujer que quería ir a anotar a su hija y no tenía reconocimiento del padre, y le dice, pero mirá que el padre no puede venir, reconocértela y delante de todo el mundo, ¿no? Fuera de eso, por favor, género y un poco de género para los empleados y las empleadas municipales. Pero aparte, esta persona le decía a otra que no comprendía bien que esto pasa, ¿no? Con la colonización. Eso es un ID. Yo pensaba, le está diciendo que es un ID. ID es como se pronuncia en inglés. ¿Por qué tenés que asumir que la persona que viene, que probablemente está necesitando alguna cuestión que resolver de su economía o de una denuncia, ¿por qué tiene que saber que se pronuncia ID? Entonces no solo es un teléfono, es una página y ahí tenés que poner el ID. Eso es colonia, somos colonia, que un empleado municipal, que un funcionario público hable así y que, digo, no estoy diciendo, no tengo algo personal con esa persona, estoy mostrando un ejemplo de cómo somos colonizados constantemente. Entonces, como somos colonia todavía, económica, mental y emocionalmente en un montón de cosas, eso pasa con nuestra cultura, no somos libres, no somos propios, no somos dueños todavía, no somos soberanos. Y eso es un gran problema. Entonces, el tema no está en que el pibe haga freestyle o rap. Es de que habla, que cuenta ahí, ¿no? Que si puede encontrar un lugar para expresarse, si... Me parece que ahí es donde hay que apuntar. Que el rock nacional no es un género propio, claro que no, pero sí se ha vuelto eso en estos últimos años y bien lo hemos capitalizado. O sea, venía a cuestionarme a Charlie, venía a cuestionarme, ¿no? Yo lo meto en una estructura. Prontamente entendí que no era rock. Había que ponerle una etiqueta, pero es sin ninguna duda una música urbana. Uh-huh. Es nuestra música urbana, que no tiene nada que ver con el rock. Lo que sí tiene mucho que ver también con nosotros, que digo, para terminar la idea, no tiene mucho que ver con el rock, pero sí tiene que ver mucho con nosotros, como la samba, como una chacarera. Uno entiende que
tiene un movimiento, tiene un accionar, la cultura, la chacarera, y vos como música lo sabés mejor que yo, la chacarera hoy se toca de una forma que quizás en antaño no sé. Sí, pero ¿sabés qué pienso? Y voy a ser re polémica en esto porque yo soy música y hice folclore muchos años. No sé si la chacarera tiene algo que ver con el pibe que vive acá en el barrio. Como, ¿por qué tiene que ver? Si nuestro país es como también eso, no tiene, ¿no? Como al no amar la tierra y al regalarla al otro, no hay comunicación incluso mismo en la tierra. O sea, lo que pasa en el territorio pasa en las personas, nosotros somos un cuerpo territorio. Entonces ese vínculo que no tenemos con la tierra y no lo tenemos entre nosotros es un reflejo. Entonces, ¿por qué el pibe tiene que tocar chacareras si no le habla de nada que le pertenezca? Si acá no hay monte, acá no hay, digo, y no estoy diciendo que esté bien, digo que entiendo el lugar de donde la persona no resuena con esa música o no siente propia una samba, porque verdaderamente no sé, yo en la escuela a mí como, por lo menos no, yo fui de escuela pública toda la vida, todo, ni siquiera en la facultad, que también fui a una facultad pública de música, nunca me hicieron sentir amor por esa música que es de mi tierra y de mi país, como si no fuera de mi país ni de mi tierra. Entonces ahí entramos de nuevo en qué sí es. Y, digamos, si nos ponemos finito, nada prácticamente, porque en una provincia que tiene el 50% de pobres, pero que tiene un superávit de 70 millones de pesos y lo mete en un banco, ahí te das cuenta. La pandemia nos gustó un montón eso, todos quieren volver a no sé qué cosa, como volver a la normalidad. La normalidad era horrible, es horrible, o sea, es horrible en un montón de sentidos. Estamos hablando, vamos a terminar hablando de la perversidad del sistema, ¿no? Siempre, pero también por otro lado, somos nosotros el sistema, esa perversidad también está en nosotros, no podemos decir, ay, el sistema es re perverso y yo soy re impía y pura y estoy acá. No, eso es un reflejo de la humanidad, por eso somos colonia y somos ese sistema. Y también por algo, por otro lado, podemos crear cosas hermosas y hay un montón de gente que a pesar de la pandemia y que comió medio grano de arroz, siguió escribiendo música y siguió produciendo obras de teatro, de danza, ¿sabes qué? Digo, ¿sabes qué? Porque son siempre los sectores artísticos más castigados, como con menos subsidio, más difíciles de sostener en la virtualidad, con toda esta cosa nueva del streaming y del Zoom y del Meet. Y ante esa desesperación está el otro lado que se aprovecha de eso, de esa necesidad de mostrar. El artista necesita mostrar. Eso es histórico. Y bueno, pero si no lo cambiamos. Sí, es muy difícil la línea, porque el artista también a veces dice, loco, no vaya a tocar por la empanada. Y bueno, tengo hambre, ¿qué le va a decir? Anda por la empanada, pero a mí no me van a pagar, me van a pasar la empanada. Digo, como, es difícil esa línea, es muy difícil de juzgarla, porque hay que estar ahí también, ¿viste? Como que hay que estar en ese... como ver quién le da de comer al chancho, dice el dicho, ¿no? Como más que... Pero bueno, también, digo, para no quedarnos como que todo es una caca, hay un montón de gente que puede sobreponerse a esas adversidades y a todas estas limitaciones o a estos desafíos también que nos impone, digamos, vivir como vivimos y seguir haciendo cosas que están re buenas y que tienen que ver con también poder generar algún tipo de conciencia, si querés, ¿no? Como de ver qué responsabilidad tenemos todos, todas y todes en lo que pasa en el mundo. Yo creo dos cosas. Primero que ¿cómo sería? Espera que no me sale decir. El abuso tecnológico no es comunicación, eso creo que es algo que sí puedo dar fe en un montón de sentidos. Tenemos como otros sentidos que se van durmiendo con fijarnos en la pantalla, que están mucho más receptivos a la comunicación y que hay como una suerte
pasadizo en esa comunicación que cuando uno la entiende y no sé si la entiende, pero la acepta, digamos, es como que todo fuese más fácil. Lo que pasa que después no puede ser tan fácil. ¿Cómo es tan fácil? No puede ser tan fácil. Entonces la complicamos, ¿viste? Y volvemos a... La complejidad del ser. Claro, la complicamos, pero para nada, o sea, ¿por qué? Porque necesitamos tener algo en qué pensar y estar complicado. Nos cuesta mucho el contemplar. Eso es parte de la colonización, de saber que todo lo que vivimos estamos más ocupados en pensar que se va a terminar lo bueno. Eso, claro, sí. Y auto boicoteamos los momentos. Yo creo que puede ser más como con una idea de carencia, ¿no? Como de siempre somos los nietos del que vino de la guerra, del que tenía hambre. Bueno, hoy hay hambre sin que haya ido nadie a una guerra, pero digo, como que hay algo generacional en el argentino, que es un ser, el colonizado, digo, el originario que fue despojado, como sigue ocurriendo hoy, que sigue siendo no solo despojado, sino también estigmatizado por que fuera el dueño de la tierra y hoy de repente es un expropiador. Es como que tenemos muy confundidas las cosas, me parece. Entonces esa no claridad o eso... Mira, cuando no hay lenguaje, cuando el lenguaje es pobre, el pensamiento es pobre. Y cuando yo me refiero a esto, no digo que hay que hablar con palabras raras, sino que hay cierta claridad en los conceptos que nos organiza a nosotros para pensar y sentir y movernos con determinada claridad. Eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? No tiene que ver con usar mal o bien los sinónimos, tiene que ver con poder... Por esto que la gente dice, no, eso es todo política, y en realidad quieren decir es todo partidario. Entonces eso ya, por ejemplo, ahí no podemos hablar, porque no estamos parados en el mismo paradigma, no podemos ponernos de acuerdo. No vamos a comprendernos, y ahí ya hay algo que hay una interferencia, y entonces no surge la comunicación, que es el gran problema, creo, de lo humano, ¿no? De la humanidad. Hasta ahora no hemos logrado, por más que nanotecnología y todo, un sistema donde podamos de repente como salir de la creencia propia y poder tratar de entendernos de otras maneras. Entonces, yo creo que ese lenguaje ralido, poroso que tenemos, digamos, donde no podemos construir algunos conceptos más básicos comunes, hacen que sea muy difícil un montón de cosas, incluso cuando queremos lo mismo, y eso es terrible. Eso es lo que pasa muchas veces en las luchas ambientales, o sea, queremos todo lo mismo y no nos podemos poner de acuerdo, porque no podemos construir un lenguaje donde nos comprendamos. Y quizás el lenguaje no es de palabras, quizás es un sentirnos, un mirarnos, ¿no? Y no podemos, por la razón que sea. Entonces nosotros somos ese híbrido, con esa, y creo que tiene mucho que ver con esta sensación de carencia y como cuando hay hambre el egoísmo prima, o sea, yo quiero comer y vos también, bueno, vamos a estar ahí peleando por eso, ¿no? También nos educaron muy así, como que siempre hay esfuerzo y hay poco, no hay abundancia, y si uno ve un tomate tiene 1 millón de semillas, o sea, es mentira que no hay abundancia. Lo que pasa es que el sistema se organiza de tal manera en donde el lobo cuida al gallinero, ¿no? Como siempre están lo mismo con esto del Paraná que digo, ¿no? Mirá si nos pusiéramos de acuerdo y no le damos más nada a nadie y usamos el Paraná para nosotros. Son 30 millones de dólares por, no sé, yo no me sé los números, pero te quiero decir, ¿por qué no hacemos eso? Si es nuestro, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué un tipo o 5 tipos en un lugar se sientan y firman cosas y deciden? Porque nosotros dimos un voto, después dijo, yo te voté, o sea, como yo voté. Como, qué mal. No, loco, estemos atrás, veamos qué pasa, como, vamos a ver. Y es difícil, porque yo tengo esta camiseta, yo tengo esta otra, mi color es más lindo, pero queremos lo mismo. No, bueno, pero yo me puse este color, y vos... Ay, está re difícil ahí. Y así en todo, en el arte también, en todo. Entonces gana siempre la industria. Y uno termina... ¿Sabes por qué te pregunté con qué plataforma escuchás música? Porque las plataformas deciden qué escuchamos. Así como, ahora es re libre, yo pongo la tele tiene contenido, entonces voy a la plataforma. La plataforma también decide qué escuchamos. Yo te aparecí a vos en el YouTube, vos no me buscaste a mí. Entonces, eso es grave también, porque sigue siendo la industria la que decide todo. Me apareciste porque me espiaron. ¿Te mato o te pregunto una Lo que vos pavada? quieras, acá hay cuerpito.
ves la Argentina en los próximos 2 años? ¿Qué pasa el domingo? ¿Cómo la veo? Tuve la posibilidad de votar por primera vez en la vuelta de la democracia. Hemos caminado, se ha caminado, se sigue caminando. Somos un país que necesariamente, culturalmente, necesita cachetadas. Amo la juventud porque no es mi misma juventud. Y yo creo que no lo miro a 2 años porque es muy poco. Yo creo que vamos a hacer un muy buen territorio con muy buenas personas y tenemos que trabajar en todo eso. No lo miro a 2 años, creo que es muy chiquito el pasito como para marcar diferencia. Lo veo a 100 años. Se están hablando, hay círculos de esta sociedad que están hablando de cosas muy importantes, transformadoras, amorosas. Creo que todo es posible, todo es posible. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. ¿Sos feliz? Sí. Sí. Tengo una hija sana. Yo no siento dolor todos los días. Hay gente que siente dolor todo el día. ¿Sabes lo que es vivir así? O sea, hay cosas que no imaginamos que le pasan a las personas. Y cuando las visitamos ahí, porque no las llegamos a conocer ni a comprender, pero las visitamos de cerca, está mal tener que llegar a valorar y agradecer por ver cómo sufre el otro, ¿no? Es como un garrón eso. Estaría bueno que nadie sufriera y que pudiéramos encontrar alternativas para no llegar a esa angustia existencial y toda esta cosa que a veces rumiamos. Está bueno acordarse que hay un montón de cosas que sí tenemos, ¿no? Que no nos explota una bomba en la esquina, que no... Digo, a pesar de todo lo que nos pasa, que no es poco. Yo creo que es como vos decís, que mientras hay vida hay una oportunidad. Y esa es la salud, es sentir que hay oportunidades. Cuando sentimos que no hay una oportunidad, se termina todo porque es lo único que queda, ¿no? Y a veces es lo único que toca, pero también nosotros tenemos biológicamente, digo, fuera de las creencias de lo que sea, fisiológicamente la oportunidad de decidir desde dónde nos vamos a organizar para atravesar eso. Yo ir desde la atención, si ir desde la fluidez, si ir, digo, desde lo corporal, desde eso va a cambiar mi estado mental también, ¿no? Desde dónde yo me voy a poner con eso. Y eso va a cambiar mi percepción también de los hechos, la magnitud de las dimensiones. Es medio complicado lo que estoy diciendo, pero... Entonces... Creo que se complica porque sos una de las personas que nunca deja de pensar en lo colectivo. Yo te pregunté a vos si sos feliz. Bueno, yo sí soy feliz, pero sería más feliz. Sí. Yo soy acuario, siempre voy a pensar en lo colectivo. Las cosas que más me angustian es como que no son mías, pero sí son mías. Porque si vienen todos los días un pibe a pedirme a mí, eso también es mío. Digo, que haya pibes, mis vecinos tengan hambre, eso es mío también, ¿no? Como que se queme la isla que está uno que también es mío. Entonces hay que seguir trabajando, pero sí está bueno lo que vos decís, como de que no sea desde un lugar del enojo y yo creo que la palabra revolución, evolución son hermanas porque justamente se nutren. El tema es cuál es el concepto, lo mismo, vuelvo a la claridad del lenguaje, como cuál es el concepto que tenemos, revolución, que es tomar las armas y matar gente, o es, digo, desde dónde. Entonces esas son las cosas que está bueno revisar en conjunto para ponernos de acuerdo.
Sí, muchas cosas para reflexionar sobre todo esto comentado por Betiana Charny, que es la cultura. Podemos volver a citar a Galeano diciendo que se reduce a la identidad de un asunto de museo, la cultura, pero él creía que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Desde que, según lo que dice Galeano, nacemos con un entrenamiento solo para ver nada más que pedacitos. La cultura del desvínculo rompe la historia pasada como rompe la realidad presente y prohíbe armar este bendito rompecabezas. La cultura, otro tema aquí en Humanos, mientras conocemos un poquito más la ciudad de Villa Constitución, ciudad que me vio nacer, ciudad que me acobija, ciudad que tiene su yin y su yang, tiene sus noches y sus días, como todas las ciudades, como todas las sociedades. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por todos los que se suscriben a este canal, gracias por sentirnos acompañados, así que no se olviden de suscribirse, no se olviden de tocar la campanita, nos ayuda para seguir haciendo estas producciones. Hasta el próximo capítulo.